edema. Pero antes de hablar de edema, siempre tenemos que recordar que el edema se origina en los vasos sanguíneos, ¿cierto? Que la razón por la cual aparece el edema es porque los vasos sanguíneos son incapaces de conservar el líquido en su interior por algún mecanismo que todavía no hemos estudiado. También tienen que recordar que todo esto ocurre a nivel de la microcirculación, es decir, a través de la circulación capilar, tanto arterial como venosa, y que esto se va a dar en estos capilares que tienen diferentes tipos de porosidad. Esto lo vimos en esto. Yo alguna vez les dije que los capilares se podían clasificar de acuerdo a la presencia o ausencia de alguno de sus poros en la membrana plasmática. Si no tienen poros, se les llama capilares continuos. Son los más abundantes de todos y son los que están en todas partes de la cuerpa, y ellos tienen pequeños pasos por donde pasa el agua fundamentalmente y muy pocos nutrientes. Y entre medio de las uniones intercelulares que ocurre, ¿cierto?, el intercambio de nutrientes en el espacio extracelular. Tenemos otro que se llama capilares fenestrados, que tienen hoyitos. ¿Se acuerdan que los vimos en esto? Y estos capilares fenestrados tienen hoyitos solamente en el capilar, no en la membrana basal. Por lo tanto, aun cuando no existe una barrera que impida la salida del agua desde el interior de los vasos sanguíneos, de las proteínas o de las moléculas, al llegar a la membrana basal se genera un fenómeno de filtración, porque la membrana está intacta. Este es el clásico capilar de los glómerulos renales. Y luego tenemos el capilar sinusoidal, que es aquel capilar que tiene hoyos literalmente tanto en la membrana basal como en la membrana plasmática, en donde las células pueden salir libremente hacia afuera y entrar nuevamente hacia el interior como quieran. Y si las células pueden salir, el agua y las proteínas y todo también. Este capilar lo van a encontrar en tejidos como por ejemplo el hígado, en el bazo o en la médula ósea. ¿Ya? Y es importante que lo recuerden porque son precisamente los tres órganos que por definición no pueden tener edema, pero sí pueden tener inflamación. ¿Estamos? Usted no puede tener un hígado edematizado porque el hígado de por sí ya está edematizado. Es como que ustedes me digan, el vaso tiene edema. No, el vaso no tiene edema, porque el vaso de por sí ya está edematizado. Porque para nosotros el edema va a ser la salida del líquido desde el interior del vaso sanguíneo hacia el exterior. Y todo tejido que tenga este capilar ya tiene una filtración absoluta, o sea, todo sale. Entonces ya de por sí esos tejidos contienen ese tipo de condición. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos que recordar algunos conceptos que estudiamos en la primera clase de fisiología del año pasado, que yo sé que es materia pasada, materia olvidada, pero igual es bueno que vayamos recordando algunos conceptos. Para que salga líquido del interior de un vaso sanguíneo hacia el exterior ocurren diferentes mecanismos. Tenemos, por ejemplo, la salida a través de los espacios intracelulares, por donde puede salir un poco de agua, alguna glucosa, algún aminoácido en menor cantidad. Tenemos salida que puede ser a través de la misma célula, que lo hacen las moléculas que pueden difundir, como por ejemplo los gases, ¿cierto?, la urea, o moléculas que pueden atravesar la membrana plasmática. Pero hay otras moléculas que para poder salir necesitan de transporte. Y aquí tenemos las biomoléculas grandes, como las proteínas, otras moléculas pueden salir si es que se hacen fenómenos de pinocitosis y exocitosis, como ocurría en la transcitosis. ¿Sí? Y eso es algo que ya sabemos. Pero también sabemos que la fuerza con la cual salen los líquidos del interior de los vasos sanguíneos afuera es la fuerza de presión que se ejerce sobre la superficie de la pared. Y si se acuerdan ustedes, nosotros definimos presión como la fuerza que ejerce el agua sobre la pared que tiende a salir del vaso sanguíneo, ¿cierto? O del tubo hacia el exterior. Entonces esta fuerza era igual a la presión arterial que uno detectaba en esta región de los capilares. Y si se acuerdan ustedes, ¿cuál era la presión que yo detectaba en los capilares? ¿Se acuerdan ustedes? No, la presión que yo sentía. No es la presión sistólica. ¿Qué presión es? La que yo siento en el intercambio, los capilares. Empezaba con P y terminaba con M. PAM. La PAM. ¿Se acuerdan de eso, no? La presión de intercambio. Esta PAM que está aquí es la presión hidrostática de media, ¿cierto?, que se ubica en los vasos sanguíneos de intercambio, los capilares. Es la presión que va a permitir el intercambio en los pacientes. Por eso es que cuando ustedes ven el lector de multiparámetro, te aparece la PAS y la PAD, ¿cierto?
Pero la paz y la paz no importan mucho. Lo que importa es lo que dice al lado, que dice PAM. Y la PAM es la que no tiene que bajar. Porque, dígame. ¿Cuál es el parámetro de la PAM? El parámetro de la fórmula. El parámetro. Es de 70 a 100. Ah, lo normal me dices tú. Ah, ya sí. Como bien dijo su compañera, sí, va de 70 a 100. Pero lo normal en los pacientes que sea como 93, 95, por ahí está el valor normal. ¿Ya? La PAM es la presión arterial media y se calculaba como 2 veces la sistólica, ¿se acuerdan? O sea, perdón, una vez la sistólica más 2 veces la diastólica, ¿cierto? Partido por 3. ¿Ya? Esta presión es la presión que se encuentra en los vasos sanguíneos que va a empujar el agua de dentro hacia afuera. Si baja la PAM, menos nutrientes salen del interior del vaso sanguíneo hacia afuera. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, por eso es que es tan relevante la PAM para nosotros en el lector de multiparámetros. Porque si un paciente baja mucho su PAM, significa que el intercambio está comprometido. Que el intercambio de nutrientes se está haciendo difícil. Y por lo tanto, la nutrición de los tejidos también se está haciendo difícil. Ahora bien, esta PAM empuja hacia afuera y tira el líquido hacia afuera y nosotros la vamos a llamar como presión hidrostática porque eso es de la sangre. ¿Sí? Y el agua va a salirse al exterior. Una de las cosas que nos va a pasar es que las moléculas de agua que están aquí van a salir y las proteínas, como ustedes saben que no pueden salir, se van a comenzar a concentrar. Es porque nosotros estamos sacando el agua, no estamos sacando las proteínas, ¿cierto? Cuando las proteínas se concentran, en este vaso sanguíneo va a comenzar a aumentar una presión. La presión que aumenta es la presión osmótica, ¿cierto? Que era la que nosotros habíamos estudiado cuando vimos el ejemplo de las dos piscinas separadas por una membrana semipermeable y yo le eché azúcar en un lado, ¿se acuerdan? Y se secuestraba el agua, ¿se acuerdan de eso? Pues esta presión empuja el agua hacia adentro. Es la presión osmótica de la sangre. Pero como la presión es osmótica y depende fundamentalmente de las proteínas, la palabra osmo la cambiamos por onco, que se refiere directamente a proteínas. ¿Ya? Por eso se le llama presión oncótica. ¿Estamos? Y tiene sentido opuesto, ¿se dan cuenta? Ahora bien, ya que entendimos esto, ahora podríamos entender cómo funciona el edema. Si nosotros tenemos este vaso sanguíneo así, y solamente a través de las pequeñas uniones podía salir el agua, ¿cómo puedo hacer que el vaso sanguíneo bote más agua? ¿Haciendo qué? Rompiéndolo. Haciendo que los poros sean más grandes. Ese mecanismo aumenta la permeabilidad. Entonces ya aprendimos el primer mecanismo de edema. Aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Esto solo ocurre cuando hay inflamación. Entonces es evidente que el edema se produce por una inflamación. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Segundo mecanismo. Si la presión hidrostática tiraba el agua para afuera, ¿cómo puedo hacer que se bote más agua hacia afuera? Aumentando la presión. ¿Cuál? La PAM. O sea, Bueno, la sí, presión la hidrostática, perfecto. El segundo mecanismo es aumentando la presión hidrostática, ¿cierto? Si esta tira para afuera, si yo la hago más grande, tira más para afuera, ¿o no? Entonces, el aumento de la presión hidrostática induce edema. Esto pasa, por ejemplo, en hipertensión. Y por eso es que las viejitas hipertensas, después de caminar un rato, llegan con todas las patas hinchadas, llenas de líquido, porque tenían tanta presión en su sangre que liberaron mucho líquido hacia afuera. ¿Sí? Perfecto, estamos entendiendo, ¿cierto? Si la presión oncótica saca el agua de afuera y la mete adentro, ¿cómo puedo hacer yo que se quede el agua afuera? disminuyendo la presión. Disminuyéndola, perfecto. ¿Se entiende o no? Si yo le quito proteínas, porque la presión oncótica dependía de las proteínas, si yo le quito proteínas a la sangre, ¿dónde se queda el agua? Afuera, ¿se entendió? Eso pasa cuando hay, por ejemplo, falla hepática. Porque la albúmina se produce en el hígado, entonces un paciente con cirrosis hepática no produce albúmina, y si no produce albúmina, no tiene presión oncótica, por lo tanto, se hace edema en todo su cuerpo. ¿Se entiende o no? Estamos bien, entendimos los tres mecanismos fundamentales del edema, pero queda uno. Falta uno.
Y en este sistema falta algo. Un vaso que es ciego, que es feo y que está aquí, que se llama vaso linfático. ¿Les suena? Los vasos linfáticos son vasos que se encuentran interpuestos entre medio de los tejidos y que lo que hacen es capturar pasivamente el agua. Cuando el agua sale, lo capturan y lo meten a la linfa. Y después la linfa se va hasta la circulación sanguínea y se regresa hacia la circulación. Entonces, si estos vasos linfáticos se obstruyen, ¿hay movimiento de linfa? No. No. Y por lo tanto, ¿el agua sale del tejido? No. No, permanece ahí. ¿Se entendió? ¿Cuándo puede pasar esto? Por ejemplo, si un paciente no genera los vasos linfáticos. ¿Cómo se llama un paciente que no tiene vasos linfáticos? ¿Cómo se llama la condición? Si no tiene. No los tiene. No los formó. ¿A qué? Acuérdense que cuando el órgano era más chiquitito se llamaba atrofia o, ¿cierto?, hipotrofia, ¿no? Perfecto. Ahora, no se formó. ¿Cómo se llama eso? ¿A qué? No tiene ninguna célula. Aquí no es tamaño, aquí es número de células. Lo vimos en una clase. Adaptaciones celulares a la lesión. ¿Aplasia? Aplasia, perfecto, aplasia. No tiene vaso linfático. ¿Cómo se llama un paciente sin el riñón? ¿Aplasia qué? Renal, perfecto. Nació sin un pulmón. Aplasia pulmonar. Nació sin el cerebro. Como la ministra, ¿cierto? Ya. ¿Ah? ¿Ah? ¿Pero por qué asumiste que era la Celini? Yo no dije qué. Listo. No dije que era ella. Nunca lo dije. Yo me refería a la Steiner. Sigamos. Yo también opino lo mismo. Esto debe ser spam. Perfecto, sí, era spam. Listo. Ya. Estamos. Entonces, si el riñón le salió más chico, ¿cómo se llama? Nació con un riñón más chico. Hipoplasia. Si nació con los brazos cortitos. Pero si yo no dije nada. Hipoplasia de los brazos, ¿cierto? Y es común la hipoplasia de los brazos, aunque no lo crean. La hipoplasia de los pies también pasa. La hipoplasia de los ojos, hay personas que tienen ojos más chiquititos, ¿cierto? Y eso es normal. Adaptaciones tienen que acordarse de eso, hipertrofia, hiperplasia y todas esas cosas que conversamos en una clase, ¿ya? Pues si no se les va a olvidar. Entonces, si los vasos linfáticos son más chicos, se llama hipoplasia linfática. Si los vasos linfáticos no existen, se llaman aplasia linfática. Perfecto. También puede deberse a un trombo linfático. También se pueden generar trombos linfáticos dentro de los vasos linfáticos que obstruyen, o podría ser un cáncer. ¿Ustedes conocen lo que es el efecto masa? ¿No? ¿Alguno de ustedes ha ido a Santiago a subirse al metro? Sí. Ya, eso es un efecto masa. Usted va en el metro así, feliz de la vida, y dice, estimados pasajeros, estación Los Héroes, lugar de combinación con línea 2. ¿Cierto? Y usted está así, esperando, y de repente, ¡bum! Viene una masa de gente, ¿cierto? Y usted queda así, pegado a la puerta. ¿Se han dado cuenta, no? Eso es efecto masa. Entonces, cuando ustedes tienen un vaso linfático que está aquí, esperando por la vida, y algo crece por fuera y lo aplasta, se genera un efecto masa. ¿Se entiende? Un cáncer, por ejemplo. O, por ejemplo, una inflamación, aplasta el vaso linfático. ¿Se entendió?
Ya, perfecto. Entonces ya entendimos todos los mecanismos del edema, así que voy a borrar la pizarra. No lo necesitan, ¿cierto? Y vamos a hablar. Ay, dejen de pedirme plata. Ya quieren que me cambie de compañía, seguramente. Odio esa gente. Ya. Habíamos dicho que entonces las proteínas de plasma eran importantes. La más importante era la albúmina. De hecho, son las, junto con las globulinas, las proteínas más importantes de los vasos sanguíneos que determinan la presión oncótica. La albúmina representa prácticamente el 60 al 80% de todas las proteínas de plasma y se produce en el hígado. Por eso es que las fallas hepáticas generan alteración de la presión oncótica. Pero las globulinas, algunas de ellas se producen en el hígado y otras se producen en la respuesta inmune, en los linfocitos B, porque son los anticuerpos. ¿Ya? También una inmunodeficiencia puede producir edemas, cuando los pacientes tienen muy poca cantidad de gamma globulinas, o sea, anticuerpos en su circulación sanguínea. Habíamos dicho que la presión hidrostática era muy alta en el componente arterial y muy baja en el comportamiento venoso. Y esto lo habíamos dicho porque las venas tenían una composición histológica bien desordenada, ¿se acuerdan? Eran feas, amorfas, raras, ¿cierto? Y todo el líquido ahí entraba como si fuera una bolsa deforme. Por lo tanto, su presión era súper baja, en comparación con las arterias que eran cañerías como tubitos perfectos. Recuerden eso, porque los componentes venosos, como tienen baja presión, normalmente no tienen mucha fuerza hidrostática para sacar los líquidos hacia afuera. Pero si nosotros le aumentamos la presión a la circulación venosa, generalmente el resultado son grandes edemas, ¿ya? Y después vamos a ver cómo le podríamos aumentar la presión a la circulación venosa. De acuerdo con el lugar donde ocurre el edema, nosotros podemos tener tres tipos de edema en la cuerpa. Si el edema ocurre dentro de los vasos sanguíneos, o sea, dentro del vaso está el edema, a eso se le llama hipervolemia. Y se produce fundamentalmente cuando los pacientes tienen hipertensión, o los pacientes no pueden filtrar orina, por ejemplo, o a los pacientes les pusimos mucho fluidoterapia. ¿Ya? La hipervolemia no se clasifica como un edema realmente, porque las personas nunca te van a decir, ah, es edema vascular. No. Dice que está hipervolémico el paciente y nada más. ¿Ya? El edema intracelular también es un edema que es poco estudiado. Nosotros tampoco nos preocupa si el agua está dentro de la célula. Sin embargo, nosotros le llamamos con otro nombre, le decimos tumefacción celular. Y eso se debe cuando ¿cierto? Hay un desequilibrio entre el agua dentro de la célula y el espacio intercelular. Y se da cuando hay falla, ¿cierto?, en el transporte del agua hacia la célula, o bien se alteran las presiones hidrostáticas de diferentes compartimientos. Y el edema intersticial, o sea, que ocurre en el espacio intercelular, es lo que nosotros le llamamos como realmente edema. ¿Ya? Y este es el edema que puede ocurrir por los mecanismos que anteriormente habíamos conversado. De acuerdo con el lugar de la cuerpa donde ocurre el edema, nosotros vamos a tener edemas localizados si están en una zona específica. Si se te edematizó el ojo, se le llama edema palpebral. Si se te edematizó el hígado, no se puede. El riñón se llama edema renal, ¿cierto? Si se te edematizó el pulmón, edema pulmonar, ¿cierto? Depende de la zona donde esté. Pero si el edema es en toda la cuerpa, se le llama edema generalizado y tiene un nombre particular. ¿Cómo se llama el edema que ocurre en todo el cuerpo? Cuando todo el cuerpo está edematizado, así como yo. No, ¿okay? Empieza con A, pero no termina con place. ¿Qué? Se llama anasarca. Anasarca, con S. Y sin K, con C. Anasarca. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la anasarca? Es un edema generalizado. Normalmente se da cuando los niños tienen falla en el corazón al momento de nacer, por ejemplo. Vienen edematizados gigantes y no pueden pasar por el canal del parto. Y se genera algo que se llama distocia. ¿Han escuchado eso? La distocia es la dificultad para parir. Entonces, ¿el resultado de eso qué se hace? Una cesárea para sacarle el crío afuera, ¿cierto? Que
que está hinchadito porque está con un gran edema, ¿cierto? Una anasarca. Y también se produce en las personas que tienen trastornos en el hígado, anasarcas son comunes, ¿cierto? O fallas renales también se quedan anasarcas comunes. ¿Ya? Listo. Hablemos del primer mecanismo de edema. Este es relativamente fácil. Nosotros vamos a tener un edema que se produce, esto lo vimos en la clase de inflamación, pero ahora lo vamos a ver con detalle, que se produce fundamentalmente por incremento en la permeabilidad vascular. En este edema se suman dos cosas, vasodilatación y retracción endotelial, ¿se acuerdan? Y esas dos cosas hacían que se abrieran más los espacios para la salida de agua. Es distinto a la ruptura, porque si fuera una ruptura directa, lo que tendríamos sería hemorragia, y la hemorragia no es edema. ¿Estamos? Entonces, si yo vengo aquí donde su compañera y le pego un combo así, ¡pah!, y le dejo todo esto morado, ¿cierto? Tiene ahí un hematoma. Ese hematoma no es edema, es una hemorragia interna, ¿cierto? Nada más que eso. Cuando el edema es así y lo que sale es tanto agua como proteínas, se clasifica con el nombre de exudado. ¿Ya? Y es el único tipo de edema que tiene proteínas en su composición. El único. Todos los demás ya no lo tienen. Siguiente edema. El siguiente edema se llama edema por incremento en la presión hidrostática intravascular. O sea, la PAM está subiendo. ¿Estamos claros? Existe edema que se puede producir en toda la circulación arterial, solo en una parte de la circulación arterial, en una parte de la circulación venosa o en toda la circulación venosa. Vamos a ir tratando de explicar todos los mecanismos. El aumento de la presión arterial sistémica significa que el paciente lo que tiene en realidad es hipertensión. Así que cualquier condición que genere hipertensión produce un edema por aumento de la presión hidrostática. ¿Estamos? ¿Qué puede producir hipertensión? El estilo de vida, la edad, ¿cierto? Una enfermedad renal, una enfermedad que afecta al corazón, taquicardia constante, etc. ¿Estamos claros? Todo esto va a hacer que aumente la presión en toda la circulación y salga el agua hacia afuera. Profe, ¿y genética no genera hipertensión? Sí, también hay, pero es menos común que por el estilo de vida. Y tenemos incremento en el volumen por fluidoterapia excesiva. Si ustedes le ponen suero a un paciente y en vez de ver cuántas gotitas están cayendo y se van a dar una vuelta a conversar porque estaba buena la teleserie de ayer, y después regresan y le pasaron el suero entero al paciente, en 5 minutos el paciente va a tener una hipertensión horrorosa, ¿cierto? Porque tiene una hipervolemia gigante. ¿Estamos claros? Y también se puede dar en insuficiencia renal. De por sí todos los insuficientes renales crónicos o agudos, como no producen orina, son hipertensos, porque no pueden liberar el agua hacia el exterior. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Listo. Presión arterial local solo se va a dar cuando exista hiperemia. Y si se acuerdan ustedes que era la hiperemia era cuando se ponía rojo un tejido, por aumento del flujo de sangre hacia ese tejido. Y eso se da fundamentalmente en inflamación, así que no lo tomamos. Los que sí importan son estos, porque estos son los más relevantes. El primero es un aumento de la presión venosa local. Este fenómeno se produce cuando los vasos venosos se obstruyen, por ejemplo, en un trombo o en una especie de coágulo que está dentro de ella. O se genera una retención del flujo, como pasa en las venas varicosas. Ustedes han visto que las abuelitas con varices o los abuelitos con varices generalmente terminan con los pies hinchados, y eso es porque tienen un aumento en su presión venosa. Tanto líquido adentro que la presión aumentó, a pesar de que el vaso era gigante. ¿Ya? También se puede dar por una obstrucción interna, por fibrosis, neoplasia o inflamación, en donde se haya achicado el vaso venoso o bien se haya comprimido el vaso venoso. ¿Ya? Esas son las condiciones. También podría ser una torsión, un prolapso. ¿Saben qué es un prolapso? ¿Cierto? Cuando sale un tubo o un conducto o algo que está depositado en una cavidad hacia afuera. Entonces puede tener prolapsos oculares, cuando por ejemplo alguien te pega muy fuerte en la cabeza. Rectales, ¿cierto? Vaginales también se pueden crear después de un parto, incluso se pueden dar. ¿Ya? Eso ¿qué hacen? Obstruyen, como salen por un conducto más chiquitito de lo que deberían ser, en la zona donde está salido está apretado. Entonces, como está apretado, los vasos venosos se obstruyen y no fluye la sangre y se produce un aumento de la presión.
En una torsión intestinal, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Se tuerce, no pasa nada de la sangre a través de esos conductos y por lo tanto se aumenta la presión venosa. ¿Bien? Pero también se puede dar por una condición, por ejemplo, en donde ustedes tienen un paciente en decúbito constante. Por ejemplo, un paciente en coma. Yo no sé si ustedes han escuchado que los pacientes en coma tienen que voltearlos cada cierto tiempo, ¿cierto? Porque los vasos que están ahí están aplastados. Y como están aplastados, la sangre no fluye. Se edematiza la zona. Y al edematizarse y romperse por hipoxia, se genera necrosis, se genera inflamación, y eso puede generar llagas, ¿cierto?, a los pacientes, y por eso los tienen que estar volteando constantemente ustedes. Eso hace parte de su trabajo, ¿cierto?, como enfermero, ¿cierto? Perfecto. Ahora, aumento de la presión venosa sistémica es lo más interesante de todo, porque ustedes saben que el corazón tiene 4 cavidades, ¿cierto? Esta sería la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Estamos? Si ustedes tienen un paciente con un soplo aquí o acá, o sea, la válvula tricúspide o en la válvula mitrálica, ¿sí?, la sangre del ventrículo, que debería salir, se está devolviendo hacia la aurícula. ¿Se entiende o no? Eso es un soplo. Cuando se contrae en fase de sístole, en vez de salir la sangre hacia la circulación pulmonar o sistémica, se está devolviendo hacia la aurícula porque la válvula se abre hacia arriba. ¿Estamos claros? Si eso pasa, la aurícula comienza a acumular sangre. Y es como si hubiese un taco constante, en donde en vez de que la persona avance por la carretera, se está devolviendo de nuevo a la misma carretera todo el tiempo. Y eso hace que no avance el flujo. Como no avanza, si esto se acumula hacia atrás, se va a ir acumulando en las venas cavas. ¿Se entiende, no? Y en el caso de acá, se va a ir acumulando en las venas pulmonares. Entonces, ¿qué va a pasar? Aumenta la sangre en la circulación de la cava y aumenta la sangre en la circulación pulmonar. Como la sangre aumenta en la circulación pulmonar, ya le cuesta más avanzar a la sangre, porque hay un taco, ¿sí? Y ese taco hace entonces que la presión aumente, porque hay mucho líquido aquí. Y si la presión aumenta, ¡pum!, el agua sale para afuera. Entonces esto genera, la falla en el lado izquierdo genera edema pulmonar, y la falla en el lado derecho genera edema generalizado. ¿Cómo se llama eso? Anasal. Perfecto. ¿Ya? Listo. Hablemos de la presión oncótica. La presión oncótica era la que era determinada por las proteínas del plasma, ¿cierto? Cuando esta presión bajaba, o sea, se generaba acumulación de agua en el espacio intersticial. ¿Por qué bajaría la presión oncótica? Tenemos 3 mecanismos básicos de descenso. 1, se perdió. 2, se dejó de producir. 3, se diluyó. Como norma general, esto no lo debería enseñar porque es laboratorio clínico, o sea, para analizar exámenes, pero es bueno que ustedes lo sepan ya desde ya porque es la mejor forma de entender cómo funciona una enfermedad. Les voy a enseñar el mecanismo básico de análisis de cualquier médico. Si ustedes tienen aquí algo alterado, sea lo que sea, en este caso es la cantidad de proteína en el plasma, ¿cierto? O puede ser un parámetro como los eritrocitos, podría ser como los linfocitos, los monocitos, podría ser la AST, la LT, la GGT o cualquier enzima que usted vea en un examen de laboratorio. Esto se va a explicar siempre por 3 mecanismos básicos. 1, producción. ¿Sí? 2, eliminación. Y 3, redistribución. ¿Estamos? Entonces, si ustedes tienen baja la cantidad de proteínas, ¿qué podría haber fallado? Producción. O sea, no se están produciendo estas proteínas. ¿Dónde se producen las proteínas de plasma? En el hígado. O sea, una falla Hepática. Perfecto. Si bajaron las proteínas, ¿se puede ver a qué? A una eliminación, porque se están perdiendo las proteínas. ¿Por dónde se podrían perder estas proteínas? La S. La orina, perfecto.
¿Por dónde más se podrían perder las proteínas? La S. ¿Ah? Por la S, ¿no? Por el intestino, perfecto. Enteropatías perdedoras de proteínas, perfecto. ¿Qué más podría ser? En un edema, ¿cierto? Porque el paciente lo tiró todo para afuera, ¿cierto? Perfecto. Eliminación. Y ahora tenemos acá redistribución. Significa que las proteínas están, pero no están en la cantidad que yo quisiera o están redistribuidas en diferentes zonas del cuerpo. ¿Por qué podría pasar esto? Hemodilución. ¿Han escuchado eso? Les puse mucho suero al paciente, tanto que diluí todas las proteínas. ¿Cierto? Perfecto. Entonces así funciona el mecanismo básico de cualquier enfermedad. Entonces, si baja la presión oncótica, se debe a un incremento en la pérdida, a una disminución en la síntesis o a una dilución proteica. Y las causas son incremento en la pérdida, quemadura en un exudado, en una insuficiencia renal porque se filtra la albúmina, en una enteropatía como exudado, como pérdida de sangre, ¿cierto? El paciente tuvo una hemorragia y perdió todas las proteínas de la hemorragia, o tiene parásitos, cosa que no es tan común, pero puede que pase. Dilución proteica, incremento en el agua, o fluidoterapia o retención de sodio, por ejemplo, el hipertenso, y en la disminución en la síntesis, malnutrición, mala absorción, no puede producirlas porque no tiene, ¿cierto? O tiene falla hepática, o cosas por el estilo. ¿Estamos? Ya. Listo, perfecto. Nos queda lo último. ¿Puedo borrar la pizarra, cierto? Ya, entonces... ¿Alguien dijo que no? Ya. Disminución en el drenaje linfático. Vamos a hablar entonces de que la falla está en la circulación linfática. Yo les dije que había tres mecanismos fundamentales aquí: la pérdida o disminución de los vasos linfáticos, aplasia linfática congénita o hipoplasia linfática, raras. Generalmente la aplasia linfática es incompatible con la vida, así que lo más probable es que esta persona que nació murió a los 10 días de haber nacido, ¿ya? Y la hipoplasia es más compatible con la vida, pero generalmente son pacientes edematizados completamente todo el tiempo. O sea, tienen Alzheimer. Segundo, bloqueo externo, efecto masa. Puede ser por una compresión, por una neoplasia, inflamación, fibrosis o incluso por tenerlo en decúbito constante. Y bloqueo interno, se puede dar por trombolinfático, por parasitiasis, ¿cierto? Hay algunos parásitos que se mueven por la linfa. También tienen lesiones con desprendimiento celular, radioterapias, por ejemplo, que destruyen epitelios, celulitis, o sea, procesos inflamatorios que tienen bajo la piel. Recuerden que la celulitis no es lo que ustedes tienen en las piernas. O cirugía o cáncer metastásico. ¿Estamos? Ya, eso. Y con eso entonces, estamos listos.